Comprensión lectora. Pregunta 16. Tipo de narradores. ¿Qué características corresponden al narrador en tercera persona? Para responder la pregunta es necesario activar los conocimientos previos respecto al tema, los tipos de narradores. El narrador es la persona que nos relata la historia, en los cuentos, las novelas, la fábula, el mito. Existen dos tipos de narradores. Un narrador que está fuera de la historia, un narrador externo que nos cuenta lo que sucede. Generalmente está redactado en segunda o en tercera persona. Pero también tenemos los narradores que pueden ser los mismos personajes que desde la historia nos están contando lo que acontece. Se les llama narradores internos. Y nos narran la historia desde la primera persona, yo. Otra clasificación de los tipos de narradores es la siguiente. El narrador protagonista. La historia la puede contar uno mismo, es decir, se pueden contar en primera persona yo. En estos casos todo gira alrededor de uno mismo. Me desperté muy despacio para que no escuchara mi partida. Un narrador testigo. La historia puede ser contada en primera persona, en la que uno es personaje de la historia, sino un testigo. Uno casi es personaje, pero lo que uno cuenta le sucede a los demás. Observé cómo Camila tomó el camino equivocado. Narrador en segunda persona. La historia se narra en segunda persona, tú. Por ello, cuando se lee, da la impresión de que el narrador da órdenes a los personajes. Toma el vaso y déjalo en el suelo. Camina despacio hasta las escaleras. Ahora abre la ventana. El narrador omnisciente o de tercera persona es aquel en que los hechos son narrados desde el punto de vista impersonal. Alguien indeterminado es el que cuenta, y ese alguien normalmente sabe mucho, incluso conoce los pensamientos de sus personajes. Se le llama narrador de tercera persona omnisciente. Él sintió el frío hasta sus huesos, tanto que gritó de dolor. Después de activar los conocimientos previos, lee cada una de las respuestas e identifica las palabras clave para seleccionar lo que se pide. Recuerda que siempre habrá una opción de respuesta que se parece y otra que es la correcta. ¿Cuál de estas opciones eliges para resolver la pregunta sobre las características de un narrador en tercera persona? En el punto 1 nos proporcionan estas características. Se pone de manifiesto la presencia del autor en lo narrado. Con esta forma de enunciación se consigue atrapar con mayor fuerza la atención del receptor, aumenta su interés, pues lo que el enunciador dice tiene apariencia de algo que ha vivido, que ha experimentado de manera personal. Entonces, si el narrador está dentro de la historia, entonces estará narrado en primera persona. Número 2. Pretende conseguir que los lectores una sensación de objetividad, de veracidad en lo que se dice. Este tipo de narrador es ajeno a los hechos, está fuera de la historia narrada y necesita tomar distancia de lo acontecido para hacer parecer que lo que relata es objetivo. Podemos leer que el narrador está fuera de la historia, entonces nos va a contar lo que hacen los personajes y esto lo hará en tercera persona. Este tipo de narrador participa en el relato, es un protagonista que narra lo que sucede, se dirige a sí mismo, habla o proyecta su intimidad hacia el lector, busca la complicidad de este dirigiéndose directamente hacia él y lo hace copartícipe del relato. Entonces tenemos un narrador interno que también dice un casi personaje y dentro de la historia nos está narrando, por lo tanto, tiene que ser un personaje en primera persona. Veamos el cuarto inciso. El narrador es un personaje de la historia, por lo que piensa y dice, está basado únicamente en lo que acontece o ha experimentado dentro de ella, actúa y juzga y tiene opiniones sobre los hechos que ocurren y los otros personajes que aparecen. También es un personaje de la historia. Por lo tanto, la respuesta correcta es el número 2, porque desde afuera nos cuenta lo que viven los personajes. Lee historias e identifica los tipos de narradores. La
Conjugación de los verbos te puede ayudar a decidir si están relatados en primera, segunda o tercera persona. Gracias por tu atención.